como comité, a la espera de la llegada de la senadora Gatica. Señor secretario, usted tiene la palabra para... Ahí llegó, ahí está. Iniciamos entonces la sesión de manera formal. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, usted tiene la palabra para poder dar... Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados a arriendos de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. Además, se recibió una comunicación del señor ministro de Agricultura en respuesta a un oficio de esta comisión en lo relativo a plazos previstos por el SAC para la tramitación de solicitudes de subdivisión de predios rústicos. A su turno, ha llegado una invitación para participar en el Simposio Congreso Ciudades 2023 en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional el 4 de diciembre a las 15 horas. Esos antecedentes ya se los remitimos a vuestros correos. Y por último, en sesión del Senado el día 15 del mes en curso, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión: proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señoras Aravena y Gatica y señores Osandón y Sandoval, que modifica la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, con el objeto de modificar el plazo para obtener los permisos de edificación y de recepción definitiva, tratándose de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o equipamientos sociales. Este proyecto coincide con uno que se despachó acá, que está en la Cámara de Diputados, que aborda exactamente el mismo punto. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Sobre la cuenta? ¿Alguien quisiera señalar algo sobre la cuenta? Ya. Se aprueba la cuenta en puntos varios. ¿Algún colega quiere plantear algún tema? Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Entiendo que está el Ejecutivo también. Sí. ¿Por red o está acá? Ustedes están acá. Bien, bienvenido. Cuando hablamos del Ejecutivo del Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Sí. Presidente, sí, ya estamos prácticamente a mitad de camino del gobierno del presidente Boric. Señor senador, disculpe que me interrumpa para que estemos todos claros. Del Ministerio de Vivienda se encuentra presente la jefa del Centro de Estudio de Ciudad y Territorio, señora Mari Carmen Tapia, y el encargado de equipo de análisis estadístico y económico, señor Pablo Enríquez, y analistas del equipo en cuestión, señora Maile Fuentes. Y la señora Janet. Sí, bien. Sí, muchas gracias, presidente. Como le señalaba, ya estamos a mitad de periodo de gobierno. Aquí se fijaron metas relevantes, importantes. Se asumieron la inquietud que hay con respecto al tema de la vivienda, los déficits en materia de la vivienda. Hemos visto en el último tiempo profundas discrepancias en las exposiciones de entidades respecto de lo que son el déficit. Y a veces puede acontecer de que un mal diagnóstico puede llevar a una mala conclusión o a unas medidas que no sean las adecuadas. La Cámara Chilena de la Construcción manifestó aquí que hay un déficit cercano al 1.000.000 de viviendas, con un déficit progresivo anual ellos hablaban de cuánto, del 6% o el 1%, no me acuerdo ya la cifra exacta, creo que era 1% del déficit que todos los 1% de las viviendas que están hoy día construidas y que entran en periodo de obsolescencia, de deterioro por la misma antigüedad de las viviendas, y eso involucra a otras 60.000 viviendas. Y volvemos al tema presupuestario, con toda la discusión. Ustedes saben que los programas de mejoramiento de vivienda sufrió si bien es cierto, un leve incremento, pero no se condice con los niveles de desarrollo que había tenido con anterioridad y que apuntaban fundamentalmente a la recuperación de viviendas deterioradas. Muchas de estas viviendas antiguas, muchas son de adultos mayores que hicieron lo posible, algunos lo ampliaron como podían en la medida que crecía su familia también. Pero paralelamente a eso, presidente, hay otra situación de una serie de medidas propendiente a procurar ver la forma de revertir la situación. Se lanzó el programa FOGAES, ¿ya? Y tenemos la disposición que hicieron acá la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras el 8 de agosto, su presidente, don José Manuel Mena, y él entre las informaciones que se entregaban que del FOGAES, del 22.556 empresas con deuda, de estas solo elegibles para el FOGAES fueron 697. Esto habla un poco de que como la medida, ¿verdad?, de impacto, porque vemos también una profunda complejidad que están adquiriendo las empresas dedicadas al rubro de la construcción de vivienda por otros factores adicionales. Paralelamente a eso, presidente, se dictó con posterioridad por parte del gobierno un programa de un incentivo de estos 5 millones de pesos que está destinado ¿para quién? Para quienes puedan comprar.
Y resulta que hoy día chocamos con la información, la semana recién pasada, de que los créditos hipotecarios están adquiriendo niveles de tasas que no se habían reconocido en los últimos años. ¿Qué significa eso? De que ese beneficio de los 5 millones de pesos, ¿no es cierto?, y lo vemos por la prensa, que mucha gente, ¿verdad?, se está simplemente desistiendo. Veíamos las estadísticas de desistimientos de adquisiciones de vivienda en el ámbito del mercado de la vivienda, y que, bueno, habla también de que esta segunda iniciativa choca con una realidad. La gente, la informalidad, la precariedad, la incertidumbre y la inseguridad, obviamente que los llevan a no tomar decisiones tan importantes como esta, aparte que lo que eso implica. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario en el cual creo que es conveniente sentar, no sé de qué manera, presidente, quizás, no sé, establecer una mesa, yo no sé qué queremos con el gobierno, porque claro, el gobierno nos dice que hay 600.000, la CACEN nos dice que hay 500 y tantas mil, la Cámara nos dice que hay 1.000.000, o sea, alguien está en un error, o sea, yo creo que hay un margen de error de un 10%, porque estamos hablando de 500.000 viviendas de diferencia. Entonces, si a eso le sumamos, presidente, todos los problemas derivados de los permisos, la demora de la tramitación de temas, y esto lo tenemos en toda la región. En región tiene una localidad pequeñita, La Junta. No tiene ni un metro cuadrado para construir una vivienda más, y es una de las localidades con mayor proyección de crecimiento de la región de Aysén, que está en el límite norte de la región, por la falta de previsión, por la falta de visión respecto al desarrollo urbano de las localidades. Pero llevamos gente que tiene su subsidio, un grupo de familias de un comité del encuentro, tiene su subsidio hace ya varios meses y no lo pueden concretar por trámites internos diversos. Entonces creemos, presidente, que pudiéramos ver la forma. Aquí tuvimos, por ejemplo, a la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, que entregaron también importantes informaciones, y ver de qué manera queremos que se cumplan las metas, porque más allá de los números y más allá de las promesas está el sueño de la familia. Hoy día en Santiago gente se tomaba, ¿verdad?, el acceso sur de Santiago porque tenían dificultades para una tramitación de un traspaso de unos terrenos. Y si esto lo replicamos, y lo quiero graficar con lo que señalaba el propio ministro presidente, y para terminar, y después podamos ver de qué manera canalizar este proceso, porque aquí se han planteado soluciones, particularmente en relación a lo que significa los temas de financiamiento, el tema del famoso crédito especial de las empresas constructoras que afectó a algunos sectores, el tema de lo que dice relación con la posibilidad de generar algunos cambios, presidentes, de la elegibilidad de perfeccionamiento tanto del DS19 como el DS49, el tema de incrementar, creo que también se planteó la propuesta de incrementar en el DS19 los grupos vulnerables del 25 al 40%, ver qué va a pasar en definitiva, presidente, para darle flexibilidad a este tema. Puesto que, estando así las cosas, el propio ministro Montes señalaba y anunciaba, siendo senador acá, de un estallido habitacional. Y no quisiéramos que reventara, ¿verdad?, una situación de esta naturaleza, obviamente, pero vemos una presión súper fuerte sobre el tema habitacional, presidente, situación compleja de las empresas constructoras, situación compleja del acceso de empresas que están quebrando muchas veces de ellas, y además de un problema de activación económica, de empleo y todo lo que esto genera. Quizás pudiéramos, después de las exposiciones que se hagan hoy día, que tienen relación con el mismo tema, presidente, pudiéramos quizás tomar algunas determinaciones de cursos de acción sobre este particular. Yo le sugeriría, presidente, que veamos la resolución de lo que se va a plantear ahora con respecto a estas dos entidades, porque son dos visiones distintas. La Cámara Chilena, por un lado, y el Ejecutivo, por otro, sobre la base de la información de la CACEN, que hay cifras, 500.000 viviendas de diferencia. Y particularmente sobre esa base, presidente, poder, una vez que terminen esa, a lo mejor quizás yo creo que deberíamos realizar una jornada técnica dedicada exclusivamente a este tema para transparentar y aclarar todas las informaciones relativas al ámbito formal de lo que se está señalando, presidente. Las intervenciones vamos a concluir con algunos temas. Sí, yo quisiera también solicitar, en el marco de lo mismo que plantea, una parte de lo que plantea el senador Sandoval, la preocupación que tiene él por el tema de las metas en el marco del programa de emergencia habitacional, señalar, ¿no es cierto?, la posibilidad y pedirle a ustedes la posibilidad de que en la próxima sesión, a la vuelta de la semana distrital, podamos en la primera parte de la sesión, ya que en la segunda parte vamos a comenzar la discusión de un proyecto de ley
una moción parlamentaria en el tema de los directores de obras municipales. En la primera parte, poder invitar al director o directora, desconozco, de la DOH, Dirección de Obras, directora, perdón, de Obras Hidráulicas. ¿Por qué? Se están paralizando muchos proyectos a nivel nacional, de acuerdo a la ley 20.998, porque hoy día eso determina que la que da los vistos buenos para las factibilidades de agua potable para los conjuntos habitacionales, que se rigen por APR, son hoy día tiene que ser la DOH, y eso burocratiza de una manera brutal cualquier presentación de proyecto. Hay muchos APR en Chile que dependen de municipios o dependen de privados, que antes otorgaban las factibilidades y permitían la postulación. Hoy día eso no está ocurriendo y tenemos al menos unos miles de familias que no pueden postular por esta situación. Entonces queremos ver cómo a través de una ley corta buscamos alguna modificación que permita por lo menos dar un plazo de tiempo razonable que contribuya a que esas familias no queden desprovistas de la posibilidad de postular al tema habitacional. Le pido el acuerdo, por favor, para poder invitar a la directora. Sí. Hay acuerdo. A continuación, entonces, dando inicio a la sesión del día de hoy, vamos a recibir a los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción. Tenemos media hora para cada exposición y consultas. La Cámara Chilena primero, donde ellos van a presentar las propuestas de dicha entidad para enfrentar el actual déficit habitacional, y posteriormente ahí está invitado, ¿no es cierto?, la vicepresidenta nacional, la señora Jacqueline Galvez, el gerente general, don Francisco Gasmuri, y el abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios, señor Carlos Pinto. Y me dice aquí los economistas, ya que están por Zoom, de la Gerencia de Estudios, señores Francisco Valdés y Jorge Miranda. Y posteriormente vamos a conocer las estadísticas actualizadas por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia de déficit habitacional a la luz de la encuesta CACEN 2022. Tienen la palabra de inmediato, ¿no es cierto?, nuestros invitados. No sé quién va a ser, la señora vicepresidenta. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, queremos agradecer la instancia de que podamos presentar estas 25 medidas que fueron levantadas en las 18 delegaciones del país junto a los comités gremiales, los distintos comités gremiales y los diferentes tipos de socios que tiene la Cámara Chilena de la Construcción a nivel del país. Hoy día nosotros estamos viendo una realidad muy complicada. Nuestro sector está siendo fuertemente golpeado por las diferentes situaciones que ya conocemos y que bien señalaba muchas de ellas el senador Sandoval. Hoy día, para nosotros, estas 25 medidas para impulsar la reactivación y el crecimiento son de carácter de urgencia. Creemos fundamental que podamos volver a conversar de la vivienda como un bien básico y no como un bien de consumo. Creemos que es importante y necesario generar incentivos tributarios que sigan promoviendo, que se amplíe la aplicación de la garantía estatal de los créditos, seguir impulsando el FOGAES, entre otras medidas que son las que vamos a presentar y vamos a detallar a continuación. Que ojalá tengamos la disposición, la disponibilidad en algún minuto de que la CMF pueda estar en esta comisión presentándose y explicando por qué tenemos hoy día un riesgo diferenciado las constructoras y que eso hace que sea mucho más difícil que el mercado en general tenga acceso al crédito. Así, entre otras cosas que son fundamentales para impulsar, presidente, esta crisis que estamos viviendo, las constructoras. No nos podemos olvidar que una de las grandes cualidades que tiene la política habitacional y que tiene nuestro mercado es que somos bastante, ¿cómo se dice cuando somos muchos? Atomizados. Y esa línea de estar atomizado hoy día está en riesgo, porque seguimos quebrando, se siguen no iniciando obras y eso claramente va en directo perjuicio del país, porque ya este no es un problema de una industria, sino que hoy día estamos afectando, creo que esta es la tercera o cuarta vez que yo vengo para acá, estoy acá con ustedes, y cada vez vamos contándole un poquito más grave la situación. Hoy día
Yo creo que esto ya es un daño a nivel país que se está haciendo no solo a la industria de la construcción, sino que al país directamente. Por su intermedio, me gustaría que Carlos, nuestro abogado, pueda seguir con la presentación, con el detalle. Entonces, Gracias, presidente. don Carlos Pinto. Sí, gracias, Don presidente. Carlos Pinto. Bueno, efectivamente, como señala nuestra vicepresidenta, las medidas que vamos a comentar hoy día, centradas naturalmente en temáticas vinculadas a la vivienda y al sector inmobiliario, surgen de un trabajo y también en un contexto en el que se ha dado una difícil situación en la inversión sectorial y que trae aparejada una serie de problemas que, como bien se ha comentado, tienen incidencia también en temáticas que se vinculan a temas más estructurales, como por ejemplo el acceso al crédito bancario de parte de las familias y cómo aquello se ha hecho más difícil con el tiempo, para qué decir el alza de las tasas de interés, la inflación y todo lo que ocurrió en el último año y que en el fondo ha permitido que una situación de contracción se mantenga en el tiempo y que nos tiene muy preocupados como industria. Y enfocado particularmente en vivienda y en lo que es proyecciones de inversión realizadas por la gerencia de estudios, donde se perciben unas caídas. Lo importante acá en relación al empleo, por ejemplo, es volver a las tasas previas a las que existían a fines del año 2019. Todavía no nos encontramos en esa situación. El sector emplea en general cerca de más de 700.000 personas en el rubro. Y hoy día todavía estamos bajo los históricos que existían en el año 2019 y no se ve que eso vaya a cambiar en lo inmediato. Por lo tanto, todas las medidas que aquí están señaladas, algunas de ellas incluso favorablemente, y aprovechamos de agradecer también la disposición que ha tenido este Congreso para tramitar en un tiempo muy brevísimo iniciativas como la que beneficia el beneficio tributario al que se hacía alusión. Son medidas y demuestran un compromiso también desde el Estado de poder utilizar todas las alternativas posibles para que salgamos de esta situación en la que nos encontramos. Concretamente, señor presidente, lo que nosotros queremos enfocarnos en esta presentación son aquellas medidas pro reactivación, pro empleo, pro crecimiento, y en la temática de vivienda particularmente poder profundizar, por ejemplo, la existencia de instrumentos que hoy día ya funcionan, como es el caso del FOGAES, donde, según las cifras que hemos revisado recientemente, tiene ya un avance bastante importante respecto a los montos con los cuales ha sido provisto ese fondo. Todavía queda un saldo por cubrir, pero en el marco de esos mismos programas y en lo legal, digamos, sería bastante fácil realizar algunos ajustes para poder ampliar ese alcance. Por ejemplo, hoy día en el FOGAES tenemos que se posibilita este instrumento de ayuda para que las personas puedan pagar un pie menor al que tradicionalmente pagan, y poder ampliar ese margen de acción para poder maximizar, digamos, el impacto de esa medida hoy día establecida en una operación de 4.500 UF. La propuesta de la Cámara es que el monto de 4.500 UF sea el monto del crédito, por lo tanto ahí se ampliaría brevemente también el alcance, como digo, de esta herramienta FOGAES, que tiene dos programas: el programa de apoyo a la empresa y el programa de acceso a la vivienda particularmente. Por otro lado, también a lo que se hacía alusión respecto al trabajo con CMF, que también se han sostenido algunas reuniones y también sería sugerido de nuestra parte que pudieran ellos participar en próximas conversaciones respecto de lo que son las provisiones que exige la CMF a la banca para la entrega de créditos hipotecarios, sabiendo que igual hay una situación de altas tasas de interés, que eso no se va a solucionar solamente por una medida administrativa, y que hay que ser conscientes también de esa medida. Acá, por ejemplo, ustedes ven la medida número 10, que se relaciona con generar incentivos tributarios transitorios para la compra de vivienda. Acá favorablemente podemos decir esta medida ya está cumplida en el sentido de que ya se tramitó durante el mes de octubre el beneficio tributario al que se hacía alusión, y eso también da cuenta de la factibilidad de llevar a cabo estas medidas cuando hay voluntad y un análisis serio, obviamente, para que éstas se lleven a cabo. Por otro lado, desde lo que fue la eliminación del crédito especial de empresa constructora,
la Cámara Chilena de la Construcción ha sido bastante insistente en la necesidad de generar un mecanismo de reemplazo de ese crédito especial de empresa constructora. De la misma manera en la que la Cámara hizo presente este punto cuando se tramitó ese proyecto de ley, los impactos que esto tiene en cada uno de los programas de vivienda es relevante. Estamos hablando de que la situación, por ejemplo, en el DS49, donde tenemos por un lado una estructura en la cual existen topes de venta naturalmente y se produce una eliminación de una franquicia tributaria, eso necesariamente impacta en las estructuras de costos, y lo que se traduce finalmente eso, si no tiene ningún ajuste, es que se va a producir una reducción de la oferta a la larga. Y esto sabiendo y siendo también conscientes y honestos, digamos, respecto de lo que han sido, por ejemplo, llamados del DS49 durante el año 2023, sí tienen ciertos aumentos, pero eso depende finalmente de cada llamado. No hay una medida estructural que haya llegado a reemplazar de alguna manera como un subsidio, como se propone, directo a las familias, no algo que necesariamente tenga que pasar por la empresa, pero los análisis existen, tanto en el DS49 como en el DS19 hay mermas importantes en utilidades que puede generar una reducción en la oferta en el tiempo. Del mismo modo, también como Cámara hemos estado muy involucrados en la tramitación y en la participación de proyectos de ley como el que próximamente va a llegar a esta comisión, que cuando termine su tramitación en la Cámara de Diputados, como es aquella moción del diputado Fuenzalía respecto a las direcciones de obras municipales. Creemos que ahí hay acentos importantes respecto de lo que son plazos que deben cumplirse, con una mirada también integral de que esto no necesariamente tiene que ver con una falta de voluntad naturalmente de los funcionarios de llevar a cabo sus labores, sino que más bien una carga de trabajo. Hay temas más estructurales respecto a sus recursos humanos y financieros para llevar a cabo sus funciones, y somos bastante conscientes de eso. Pero la Cámara ha sido muy activa en exponerle a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, también al propio Ministerio, varias propuestas para que puedan ser considerados en el evento en que en el segundo trámite de este proyecto tenga indicaciones también del Ejecutivo, como se nos ha anunciado, y acá mismo en esta misma Comisión de Vivienda en sesiones anteriores también presentamos ciertas propuestas de mesas técnicas, por ejemplo, lo que es la fase final ya previa a la recepción definitiva de los proyectos, para acortar los plazos, transparentar estas comunicaciones que existen con los organismos públicos. Por otro lado, señor presidente, desde el Comité Inmobiliario, particularmente la Cámara, se ha sido muy enfático respecto de explorar otras estrategias, como pudiera ser abordar el tema de la densificación. Y acá en el tema de la densificación, si bien han existido herramientas y cuerpos normativos en el último tiempo, la verdad es que han tenido muy poca aplicación. Hay que revisar, probablemente merece una conversación más técnica de cuáles han sido las razones por las cuales no han tenido mucha aplicación esas medidas. Y también en lo que es la oportunidad de la misma ley de integración social, que otorga herramientas extraordinarias también para poder generar proyectos que puedan ser facilitados en su ejecución. Y acá también lo ha mencionado usted mismo, señor presidente, respecto del tema sanitario. Esto es también clave en el desarrollo de cualquier proyecto. Las concesiones sanitarias, la verdad es que no se puede obviamente prescindir de esos procedimientos, y acá la Cámara también tiene una propuesta que naturalmente no voy a detallar acá, pero es una propuesta bien robusta en términos de cómo podría mejorar el marco regulatorio en materia sanitaria para las ampliaciones de las áreas de operación. Por otro lado, hay cosas que no necesariamente requieren de ley, y también somos enfáticos en eso. Por ejemplo, lo que pudiera ser la adecuación de ciertos guarismos de densidad, como los que están contenidos en la ordenanza, que realizando los ajustes necesarios de cambiar las tablas que hoy día están contenidas, podrían generarse también aumentos de densidades sin alterar los PRC y obviamente sin generar externalidades negativas como pudieran ser producto de la densificación de las viviendas. Y acá me quiero referir a esto porque de alguna manera ciertos parámetros técnicos, como pudiera ser este guarismo de densificación, responden a una realidad distinta a la que vivimos hoy día. O sea, esas cifras se relacionan con los datos del censo del año 92. Naturalmente nuestro país ha cambiado bastante desde esa fecha.
la composición de los núcleos familiares es distinta. Los programas habitacionales del Ministerio creemos que no han ido a la misma velocidad que ha cambiado la realidad de las familias en Chile, y por lo tanto también tenemos que hacernos cargo de aquello, y eso no requiere de ninguna ley, sino que más bien requiere de ajustar los programas, o en este caso de la ordenanza. Y lo mismo respecto de lo que existe de poder apoyar ciertas discusiones, como fue en su minuto una conversación que fue bastante ardua y que no estuvo desechada del todo si uno revisa esa discusión en su momento, como pudiera ser la posibilidad de generar proyectos de vivienda para arriendo en suelo público, que eso estaba contenido originalmente en el proyecto de ley de lo que es hoy día la Ley de Integración Social y Urbana, y que fue desechado en su minuto por razones más bien de tipo de comprensión de los alcances que pudiera tener esta medida, pero como gremio evidentemente nosotros estamos comprometidos y creemos firmemente en que en una correcta alianza público-privada puede generar grandes beneficios, como pudiera ser en este caso el desarrollo de proyectos de arriendo protegido en suelo público, que es algo que para nosotros es muy importante que se pueda seguir explorando. Lo mismo respecto de temas tributarios. Aquí sabemos que se requiere de la iniciativa exclusiva del presidente de la República para poder generar cambios tributarios, pero también lo planteamos por el rol que ustedes cumplen en esta comisión, por ejemplo, analizar alternativas de IVA diferenciado para la compra de la vivienda. Dentro de lo que fue el gravar con IVA la vivienda en las últimas reformas tributarias ocurridas en los últimos años, eso necesariamente produjo un impacto. Está eso refrendado, digamos, en los distintos análisis que se hacen sobre los impactos de los cambios normativos en lo más difícil que se hace acceder a la vivienda hoy en día, y creemos que un análisis de lo que pudiera ser un IVA diferenciado para la compra de viviendas pudiera ser también algo que no debiéramos descartar de plano, de antemano. Y ya en medidas más transversales, nosotros hacemos una invitación a poder revisar, por ejemplo, el Fondo de Garantías Especiales para poder ajustarlo a las realidades de las empresas. Aquí tenemos una segregación por montos de venta que creemos que podrían estar muy restringidos respecto a lo que es la realidad de una empresa constructora o inmobiliaria. Como podrán ustedes imaginarse, el tipo de bien que comercializan las empresas inmobiliarias y constructoras por sus montos necesariamente y rápidamente se llegan a márgenes de sobre el millón de UF, sin que eso necesariamente transforme a una empresa en una gran empresa. O sea, hay una clasificación del tipo de empresa que en el caso de la industria de la construcción naturalmente está vinculado al tipo de bien que estamos hablando acá, que son bienes inmuebles. Por lo tanto, la invitación es poder a revisar esos programas del Fondo de Garantías Especiales. Y también como gremio, y de hecho la semana pasada nuestra vicepresidenta estuvo reunida con el ministro de Economía, el señor Grau, respecto de lo que es un proyecto de ley del cual tenemos muchas expectativas, que es la reforma integral al sistema de permisos sectoriales. Muchísimo se ha hablado de la denominada permisología, y acá creemos que hay una oportunidad muy grande para poder racionalizar ciertos procesos. La verdad es que la burocracia en algunas etapas y en algunas fases se hace inmanejable. La verdad es que puede hacer la diferencia entre la viabilidad o la inviabilidad de un proyecto en su ejecución. Por lo tanto, sabiendo que aquí además hay familias, hay personas que están detrás, no solamente estamos hablando desde el punto de vista de las empresas, sino que de quienes finalmente van a poder vivir en esos proyectos, la rapidez y la forma en la que esto se lleva a cabo para nosotros es crítico. Y en determinadas temáticas específicas de tipo reglamentario, de tipo legal, también se pueden realizar ciertos ajustes. Por ejemplo, lo que se ha estado trabajando en materia de UGUC respecto a la caducidad de los permisos de construcción, la falta de la reglamentación de las leyes de calidad. Aquí estamos hablando de leyes que fueron aprobadas el año 2013 y que hasta la fecha aún no han sido reglamentadas en la ordenanza, y esto es relevante porque redunda finalmente en la responsabilidad de los distintos profesionales que intervienen en el proceso constructivo. O sea, un tema que no es menor. Y lo mismo respecto de nuevas regulaciones, como pudiera ser la de los humedales urbanos, donde nosotros vemos que hay oportunidades también
para mejorar los procedimientos administrativos, que existan efectivamente instancias de participación y de aportes técnicos de los terceros, de los afectados finalmente por estas temáticas, para que puedan presentar los antecedentes y se declaren humedales urbanos aquellos territorios que realmente cumplen con esas condiciones. Lo mismo respecto de aclaraciones, por ejemplo, de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, que fue bastante traumática para nosotros su puesta en marcha, porque no consideró adecuadamente un régimen de transición. También ahí aprovecho de agradecer la disposición de esta comisión en particular, que ha sido la más comprometida para poder incluso generar mociones que han redundado en mejoras y soluciones de algunos aspectos específicos de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Y también en el margen de las gestiones, el Consejo de Monumentos Nacionales, también se ha hablado muchísimo de eso, la Dirección General de Aguas, como dos de los organismos que no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que requieren de reformas sustantivas. Sabemos que eso va a demorar un tiempo, creemos que hay ciertas medidas que pueden ser aplicadas desde lo inmediato. La situación con los hallazgos arqueológicos imprevistos es complejísima, o sea, eso finalmente redunda también en mayores costos para el mismo Estado, o sea, finalmente en el mejor de los casos, digamos, como podrían ser obras públicas, en el caso de la vivienda privada o incluso vivienda social, recién se ha estado incorporando esta variable en algunos llamados, pero para nosotros es un tema que ha sido de mucha preocupación y hay una serie de documentos que como Cámara hemos elaborado para proponer finalmente, y en esto sí han habido conversaciones tanto con el Ministerio de Economía, con la propia subsecretaria de Patrimonio, hemos tocado distintas puertas y hemos llevado estas propuestas que estamos aquí exponiendo a distintos lugares. Lo mismo la Dirección General de Aguas, donde creemos que de repente hay cosas muy prácticas de la falta de personal en algunas direcciones de obras, por ejemplo, direcciones regionales. Por ejemplo, en el mismo caso de la Dirección General de Aguas, lo menciono porque me tocó verlo de manera más directa. En el año 2020 se propuso, por ejemplo, destinar ciertos funcionarios en comisión de servicio, lo que permitió destrabar ciertos proyectos, pero eso terminó al año siguiente. Y volvimos a la misma situación donde tenemos un profesional revisando una cantidad de proyectos que es inabordable y por otro lado la falta de necesidad de ciertos trámites. O sea, aquí estamos hablando de que esto pasa por la DGA porque eran terrenos que antiguamente eran rurales, donde antiguamente existía un cauce, donde hoy día ya no hay realmente un curso de agua, pero por disposiciones del Código de Aguas y por cómo esto está explicado, puede mejorarse rápidamente. Solo un ejemplo, presidente. En la séptima región hay 2.000 viviendas paradas en este minuto por tramitología de la DGA. Es decir, así de concreto el punto. 2.000 viviendas en la séptima región. DGA. DGA, falta de personal. Están las carpetas ahí en estudio, diferentes estudios. ¿En qué momento pasan por la DGA? ¿Cuáles proyectos? Modificación de cauce. Ah, cuando hay modificación de cauce. Pero algunos que por capacidad de trabajo no alcanzan a verlo. No es solamente porque están en algún estudio puntual. Ya. Muchas gracias. Y lo último, presidente, para finalizar, bueno, en muchos de estos temas también creemos que hay un actor muy relevante que acá es la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que entiendo no han asistido al Congreso a exponer sus informes, pero es lapidario, es muy clara la forma en la que se expresa en el último informe de la Comisión Nacional de Evaluación de la existencia de cientos de permisos que son críticos. Mencionábamos acá el Consejo de Monumentos Nacionales de GEA porque son los que más nos afectan como gremio. Sabemos que hay otros que están en una situación crítica también, pero sobre eso se basa también esta esperada reforma de permisos sectoriales, donde creemos que en lo que se refiere a permisos y procedimientos administrativos en general no se condicen con la urgencia de facilitar el desarrollo de proyectos y sin por cierto, pasar por encima de los bienes que están aquí protegidos, como pudiera ser las temáticas ambientales o cualquier otro tema donde se justifique naturalmente la autorización de algún organismo público. Y finalmente, bueno, temas que se están trabajando además al alero del actual Consejo Nacional de Desarrollo Territorial,
Ahí hay una agenda y una política bastante clara para el Estado respecto a aquello, y la posibilidad de implementar ciertos pactos de invariabilidad tributaria también para garantizar la permanencia de los regímenes tributarios y que esto fomente, digamos, la estabilidad de la inversión en el tiempo, presidente. Muchísimas gracias. Voy a dejar abierta la palabra. Pido excusa un poquito, me están llamando urgente de la Secretaría, de la Presidencia. El senador Sandoval va a dirigir la reunión. Dejamos abierta la palabra para las inquietudes que la intervención que nos ha entregado la Cámara, que ya tenemos todos, ¿no es cierto?, las medidas en nuestros correos electrónicos. Sí, 10 minutos, 15 minutos. Sí, Sugerencia, presidente, si pudiéramos acordar, porque la Cámara nos sugiere invitar a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad sobre este tema en particular, ¿verdad? Y pudiéramos acordar, presidente, quizás citar a ellos, invitarlos a ellos y a la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, si le parece, próximamente. La segunda semana después del... Sí. Pues ya tenemos ya la primera semana. Sí. Tendría que ser ya la segunda después de la distrital. Sí. Sí, se acuerda. ¿Le parece? Todos de acuerdo. Se acuerda. Se toma el acuerdo respectivo. ¿Tú quieres opinar sobre este punto? Sí. Tiene la palabra la senadora Gatica. Gracias, presidente. No, de acuerdo a lo expuesto, tengo una duda y en una de esas ustedes podrían ayudar a tener esa información. Sé que una de las situaciones más complejas que se están viviendo hoy en día es la falta de inicio de proyectos para ejecutar, para construir. Tengo entendido que en vivienda no es tan notoria la situación como hoy día es desde obras públicas, si no me equivoco. Si es así de compleja la situación con obras públicas, con el MOP directamente, ¿existe hoy día un catastro de cuántas obras a nivel país hoy día no se están licitando, teniendo toda la instancia como para que puedan ya entrar en proceso de licitación y partir con su construcción en sí? ¿Un catastro o alguna información o que hayan levantado ustedes hoy día como órgano? Eso es una cosa. Y por otro lado, bueno, estas 25 medidas, yo darle las gracias porque vinieron a presentarlas, ya que a mí ya por lo menos ya me había llegado de manera indirecta, por otro lado, a través de la Cámara Chilena de mi región de Los Ríos, y también con respecto a este informe de permisología que también emitió la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Junto con los colegas de senadores de la bancada de Renovación Nacional, la semana pasada elaboramos una minuta con ambas propuestas, con la propuesta de la Cámara Chilena de la Construcción, más la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y elaboramos una carta que le ingresamos la semana pasada al presidente de la República, dando una sugerencia en realidad, ya que estos 2 años han sido tan complejos económicamente y en donde hemos visto en distintas instancias de que las empresas constructoras, de las medianas, chicas y las grandes, hoy día se han visto muy complicadas. Recién estaba viendo una noticia de que Socobesa se encuentra también con complicaciones bastante grandes y ese es el mejor ejemplo de lo que se está viviendo hoy día en el área de la construcción. Y es por eso que como bancada le sugerimos a través de un documento formal al presidente de la República la creación de una Agencia Nacional de Gestión y Aceleración de Proyectos de Inversión, que esté conformada obviamente por representantes ministeriales del gobierno y que ellos puedan tener la capacidad, en este caso específicamente, de acelerar los proyectos de inversión, solamente enfocados en los proyectos de inversión. Así que esperemos que podamos tener una buena acogida con esta sugerencia. Nosotros sugerimos en base a lo que nos plantean ustedes como Cámara o la Comisión, en este caso, de Evaluación y Productividad. Así que esperamos, y yo se los manifiesto también aquí, para que sepan de que también estamos tratando de levantar este punto y obviamente que esto es un resorte que va a recaer en el Ejecutivo, es decir, en el Presidente de la República, para ver si acoge esta propuesta que establecimos como senadores de la bancada de Renovación Nacional. Gracias, presidente. Gracias, senadora. A ver, yo en lo personal, solamente consultarle a la Cámara cómo compatibilizamos este aparente escenario pesimista, ¿ya?, con empresas quebrando,
con altas tasas de crédito hipotecario, la gente desistiéndose, ¿verdad?, de adquirir por el ambiente, por el escenario que hay también. Estos problemas que tenemos con los permisos. Ustedes plantearon un minuto dado en una exposición acá que realizaron también socios de su propia fundación y como bien dice la senadora Gatica, estas 25 medidas las recibimos todos desde las oficinas regionales directamente. A propósito, ya nos convocaron de hecho a una reunión sobre este particular y nos ponían lo mismo a nivel regional. Es el problema de la crisis, del cierre, de la paralización, de la demora, de los trámites excesivos y de las dudas respecto de cómo avanzar en definitiva de una manera expedita ante un tema que es tan relevante para todos. Y ustedes hablaban de 1 millón de viviendas, más o menos, ¿verdad?, que era el déficit que se estimaba. Agregaban todos los que viven en campamentos, los que están postulando, los que viven de qué sé yo, en condiciones de precariedad. Y además la recuperación de viviendas que estando construidas ya están en un estado de deterioro que hay que echarle mano. Entonces, yo entiendo estas 25 medidas son bien generales, bien macro del punto de vista y van al hueso en muchos de ellos en ese sentido. Quizás nos gustaría algo específicamente acotado, ¿verdad?, porque hablan en términos generales de muchas cosas que son súper atendibles, ¿ya? Por ejemplo, el tema del IVA es un tema que se ha discutido desde hace mucho tiempo. Sería bueno en algún minuto quizás después, vamos a ver cómo avanzamos con esta situación. Nos preocupa el escenario, ¿ya? Y nos preocupa el escenario de cumplimiento, no porque queramos ponerlo en duda, queremos que se cumpla y ojalá saltemos, ¿verdad?, esa situación y que los problemas que puedan estar limitando ese cumplimiento podamos coayudar en avanzar en la búsqueda de alternativas. Desde lo legislativo estamos todos comprometidos con eso. Quizás nos gustaría en una segunda ocasión después tener algo específico todo desde el mundo de la construcción respecto al sector específico del sector de vivienda, particularmente por el impacto social que hay detrás. Vicepresidente. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, respondiendo a la senadora, muchas gracias. Muchas gracias por esta propuesta de agencia, porque está acá también dentro de las propuestas y de lo que se ha levantado dentro de las regiones. Creo que aquí hay un tema, que hay una situación que es distinta a la que se ha vivido en años anteriores o en situaciones o en crisis que hemos tenido distintas. Si hoy día vemos, los permisos de construcción son los más bajos en los últimos 30 años. Si también vemos, antes de la pandemia, permisos de construcción, estamos en un 62% más bajo. Estas medidas que nosotros hoy día estamos proponiendo no son medidas que puedan actuar una como bala de plata. Es un conjunto de medidas que deben activarse prontamente. Y respondiendo un poco también a usted, senador, a mí me preocupa el déficit del próximo año, porque si yo no tengo inicio de obra este año, el próximo año voy a tener menos soluciones habitacionales para entregar. Y así sucesivamente, porque los proyectos tienen una vida de entre 24 y 36 meses y un poquito más, 48, desde que tú comienzas con un inicio de obra. Si hoy día no estamos teniendo estos inicios de obra y están tan bajos, claramente vamos a vernos de aquí a 1 año y medio más, 2 años, 3 años, con números que van a ser realmente catastróficos de soluciones habitacionales. Cuando estamos viendo propuestas que aquí vienen también para el sector medio, es que es también transparentar de que la política habitacional ha estado atendiendo, según los números que nosotros tenemos, a las viviendas más vulnerables, de cierta forma. Pero la clase media está sola, totalmente sola. Hoy día, cuando le pedimos, por favor, que consideren conversar con la CMF y que les pueda comentar a ustedes por qué tiene estas diferencias, que hay algunas medidas que se tomaron en el año 2014, cuando se hablaba de la burbuja inmobiliaria, y hoy día se mantienen, van en directo daño para la clase media, porque no le está dando acceso al crédito. Muchas de nuestras cifras que también aparecen en el estudio hablan de las personas sin acceso al acceso al financiamiento.
esta es una de las situaciones, pero creo que es fundamental, senador, que si bien es cierto, usted quisiera que entremos en cada una de las medidas para que le pongamos carne en la parrilla y veamos cómo apretamos ¿cómo se llama? Las tuercas correctas. Aquí hay un tema de que hay que entender que no hay una bala de plata, sino que es un conjunto de medidas que tenemos que impulsar y hacernos responsables todos. Nosotros desde el lado empresarial, el ministerio, el gobierno, el legislativo, todos, para que esto podamos poder revertirlo. Pero así como vamos a terminar un próximo año muy mal. Tenemos que, la próxima, corto, María José, por favor. ¿Tienen un catastro, además de cuántas obras sin iniciar en materia de vivienda están pendientes durante Sí. esta administración? Sí, se lo podemos hacer llegar. Ok, muchas gracias. Gracias, senador. Bien, muchas gracias a la Cámara. Quedaron bastantes dudas en todo caso sobre el particular y especialmente sobre los pasos que vienen para lograr en definitiva avanzar con los objetivos que nos interesan a todos. Le damos la palabra al Ministerio de Vivienda a través de la jefa del Centro de Estudios de Ciencia de Ciudad y Territorio, la señora Mari Carmen Tapia. Por favor, tiene la palabra. Y cuando hablen de... Eso. Así, ¿se escucha bien? Buenos días, señor presidente, senador, senadora. Es un honor para nosotros tener la oportunidad de estar aquí presente en esta comisión y poder conversar de un tema que es muy técnico, pero que evidentemente tiene un impacto social importante, y contento también de estar aquí con la Cámara Chilena de la Construcción. Simplemente para comenzar, quisiera plantear que los datos CACEN fueron entregados el martes de la semana pasada junto a MDS, y nosotros realizamos una invitación a la Cámara Chilena de Construcción, Déficit Cero y Techo, para poder reunirnos y discutir sobre justamente lo que nos trae hoy día esta comisión, que es cuáles son las metodologías y poder generar una propuesta común respecto específicamente a cómo actuar respecto a nuevas dinámicas y otras que son más históricas del déficit. Ahí ya está nuestra presentación. No se ve aquí. ¿La puedo ver aquí para que me facilite a mí no ir? Muy amable. Y la va moviendo alguien, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, partir con la primera lámina, en la que básicamente explica que la encuesta CACEN tiene un módulo de vivienda y que tiene un objetivo bien específico, que es conocer las condiciones de habitabilidad en que residen los hogares. ¿Sí? ¿Qué me dice? Vale, muy bien. Y entrega datos relevantes para focalizar las políticas públicas. Esto es importante porque para nosotros es un número que habla de la mayor urgencia y de la priorización de la intervención desde la política pública. Y describe específicamente las características físicas de la vivienda y condiciones socioeconómicas asociadas a ella. Y también es importante relevar que se realiza a nivel regional y no comunal como el censo, ¿sí? Por lo tanto, es una encuesta que nos va a dar solo en este momento los datos a nivel regional. La metodología que aplicamos en el Ministerio lo utilizamos desde el 2004 a partir de una metodología realizada por CELADE, CEPAL, y se utiliza en distintos países de Latinoamérica, que diferencia el déficit cualitativo del cuantitativo. ¿Qué son cada uno de estos déficits? Los iré explicando durante la presentación. El déficit cuantitativo es vivienda irrecuperable, que explicaré cada uno de estos componentes, hogares allegados, núcleos allegados hacinados y vivienda con hacinamiento no empleable, que es un componente que hemos integrado este año a la metodología. Y según los datos CACEN recientemente publicados, son 552.046 requerimientos de vivienda que se encuentran en estas condiciones. Por otra parte, de manera complementaria, calculamos el déficit cualitativo, que incorpora 3 componentes: mejoramiento y conservación, ampliación y acceso a servicios sanitarios básicos, que suman 1.263.576 viviendas que requerirían algún tipo de intervención.
De esta manera, encontramos en la siguiente lámina, aquí, gracias, que los requerimientos del Ministerio de Vivienda, por una parte, son abordados desde lo que es el déficit cuantitativo, que en cifras son más de 500.000 viviendas, pero también del déficit cualitativo con 1.200.000. Y a ello se agrega, la siguiente, gracias, lo que es también campamentos, que es otra línea que tenemos un propio catastro y también con programas específicos de intervención. En términos de vivienda nueva, forma parte de la posible solución de cualquiera de ellos, pero también tenemos subsidio a vivienda, a compra de vivienda usada y también lo que es subsidio de alquiler, así como nuevos programas relacionados con comodatos como otros. De esta manera tendríamos, en términos de atención, más de 1.800.000 viviendas sobre las cuales se están prestando algún tipo de ayuda desde el déficit cuantitativo, cualitativo o el propio intervención en campamentos. ¿Por qué se actualiza la metodología? Porque que era este cuarto componente que explicaba, porque tenemos cambios desde el 2004, por ejemplo, un aumento de arrendatarios y hogares residentes en edificios. Hay carencias cada vez más relevantes que no se recogían ni reflejaban anteriormente, como el hacinamiento que no se puede solucionar con una ampliación, que antes formaba parte del déficit cualitativo, y también porque el Plan Nacional de Derechos Humanos nos genera un compromiso como institución en ir abordando también desde la perspectiva de derechos el acceso a la vivienda y por tanto necesitamos focalizar y perfilar mejor quiénes son las personas y las familias que están requiriendo de ayudas del Ministerio. De esta manera encontramos que la metodología anterior medía 3 componentes que lo explicaré a continuación: viviendas irrecuperables, hogares allegados, núcleos allegados hacinados, e incorpora este cuarto componente que mencionaba anteriormente, que son vivienda con hacinamiento no ampliable. ¿Qué son estos 4 componentes? Lo vemos en la siguiente lámina. Viviendas irrecuperables. Las diferenciamos por tipo y materialidad. En tipo encontramos media agua, mejora o vivienda de emergencia o vivienda precaria en sus materiales o que son estos reutilizados. Y en términos de materialidad de muro y techo, materiales precarios o de desecho, tales como cartón, latas, sacos, plástico, que no cuenta con cubierta o que el piso es de tierra. Un segundo componente son los hogares allegados, que son personas o grupos de personas con presupuesto independiente y que comparten la vivienda sin el hogar principal. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas o grupos de ellos que comparten una vivienda, pero cada uno de ellos tiene su propio presupuesto y ninguno de ellos es quien tiene el contrato de arriendo o es el propietario de la vivienda. El tercer componente es el núcleo de allegados hacinados, que es ligeramente distinto, pero aquí es una persona o grupo familiar que comparten tanto la vivienda como el presupuesto y que además presentan hacinamiento, que tal como utiliza la Cámara es el dato de 2,5 personas, más de 2,5 personas por dormitorio. Estos eran los 3 que calculábamos hasta este año y aprovechando que iba a salir los nuevos datos CACEN, hemos incorporado un componente que viene de una discusión desde el año 2021 con un panel de expertos en el Ministerio en el que participó también el gremio de la Cámara Chilena de la Construcción y otras ONGs, en que se determina la necesidad de incorporar este cuarto componente, que son viviendas con hacinamiento no ampliable, que básicamente son hogares que, si bien no están allegados, están hacinados, pero que no pueden ampliar su vivienda, porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo considera que si una vivienda se puede ampliar, está en hacinamiento y se puede ampliar, es déficit cualitativo. Pero eso no es posible cuando la persona o está arrendando o vive en un departamento o en una pieza. Por lo tanto, este componente forma parte ahora del déficit cuantitativo, sumando más de 100.000 hogares, que es la cifra que vemos en la siguiente diapositiva. Aquí vemos los 4 componentes y cómo el hogares allegados es la principal suma de las 552.046 requerimientos de vivienda. Cuando analizamos la nueva metodología, la encontramos en el gráfico de la derecha en color rojo y en azul, la anterior, que era solo de 3 componentes, vemos que el comportamiento es similar. Y al analizar esta misma metodología en términos de años, vemos que la evolución desde 1996 encontrábamos 675.135 hogares en déficit
y en el 2022 552.046. Ahora, vista esta misma metodología en términos porcentuales, en la siguiente lámina, vemos que hay una caída importante del déficit. En 1996, si utilizamos la nueva metodología de 4 componentes, el 18,6% de los hogares estaba en déficit. Sin embargo, hoy esa cifra corresponde solo al 7,9%. Esto es aplicando tanto la metodología de los 4 componentes como también el factor de expansión que incorporó este año CACEN, que eso nos va a generar una pequeña diferencia respecto a las anteriores. En la siguiente lámina podrán ver el comportamiento de cada uno de los componentes y que puedo detallar al final de la presentación o si surgen preguntas específicas, en la que los hogares llegados son quienes se mantienen subiendo y la vivienda irrecuperable más bien en una baja. En la siguiente lámina se puede ver ya cuando miramos el déficit desde lo que es urbano y rural, encontrando que principalmente el déficit cuantitativo se encuentra un 94% en zona urbana y un 5% en el rural. No obstante, cuando vemos las viviendas irrecuperables, 34% se encuentran en el área rural. Por tanto, empieza a haber aquí algunos elementos a prestar atención para focalizar en lo que es la política pública. En la siguiente lámina vemos el déficit cuantitativo por región. Y aquí hay 2 lecturas que se pueden realizar. La primera es el número total, la cantidad de viviendas requeridas, en la que la región metropolitana lleva el 60,1% con 331.663 viviendas, seguidas por Valparaíso, Antofagasta y Biobío. Sin embargo, cuando hacemos el análisis al interior de la región, viendo qué porcentaje del déficit forma parte del total de los hogares de esa región, vemos que hay un comportamiento distinto, liderando las regiones del norte, con un 14% Tarapacá, 13% Arica, Parinacota, Metropolitana en tercer lugar, 11,6%, y Antofagasta con un 11,3%. Esta diferencia por región se puede llevar a cada uno de los componentes del déficit cuantitativo que vemos en esta lámina, en la que se ve ya claramente qué parte de las viviendas en déficit al interior de cada región está en qué situación, con las viviendas irrecuperables en el porcentaje más bajo de ellas, pero con los hogares allegados como en todas las regiones como un elemento principal. Estamos trabajando en el perfil sociodemográfico de cada una de las familias que están en déficit y publicaremos próximamente, que haremos llegar a esta comisión y, por supuesto, estaremos dispuestos a presentar si así se considerase oportuno. Bien, vamos al segundo indicador que trabajamos en el Ministerio, que es el déficit cuantitativo. Cualitativo. El déficit cualitativo se compone de 3 grandes situaciones. La primera es mejoramiento y conservación, la segunda es ampliación y, en tercer lugar, accesos a servicios sanitarios básicos. Mejoramiento y conservación, como dice su nombre, son viviendas que poseen un estado de conservación malo o una materialidad recuperable, excluidas las que tienen materiales irrecuperables que se mencionaron anteriormente. Ampliación, viviendas que no son parte del déficit cuantitativo, que presentan más de 2,5 personas por dormitorio, pero que son ampliables, a diferencia del cuarto componente del cuantitativo. Y luego viviendas que tengan carencia al menos de una disponibilidad de agua, origen de agua o sistema de eliminación discreta. En este caso no se suman entre ellos, sino que es cualquier vivienda que tenga uno o más de estos componentes forma parte del déficit cualitativo. Tengo los datos específicos por componente para que lo pudiésemos revisar si así fuese necesario. En esta lámina vemos cómo es el comportamiento por cada uno de los componentes, en la que vemos que la ampliación va bajando, pero esto también se debe a que hemos pasado un porcentaje de ampliación al déficit cuantitativo, que es la ampliación que no se puede ampliar y que antes era cualitativo, y que mejoramiento y conservación presenta la mayor cuantía de este déficit. Otra vez, al analizar el déficit por zona urbana rural, vamos a encontrar que nuevamente zona urbana, pero es por donde también la población se concentra. Tenemos el 79% en zona urbana frente al 21% en rural.
Sin embargo, es preocupante caso de servicios sanitarios básicos que en el rural alcanzan el 45% en déficit. En la siguiente lámina, cuando analizamos cuantitativamente el déficit cualitativo, es decir, en cantidad a nivel nacional, vamos a ver que la región metropolitana lidera con un 32%, seguido por Valparaíso, Biobío y la Araucanía. Estos son los que tienen mayor números en términos absolutos del total del déficit en el país. Pero cuando hacemos el análisis al interior de la región, vamos a ver nuevamente una situación diferente en la que la región que lidera el déficit cualitativo es Atacama, seguida por Araucanía y los lagos, y en cuarto lugar los ríos, sí. En el gráfico de la derecha encuentran el porcentaje de déficit cualitativo para cada una de las regiones, y en la siguiente diapositiva es nuevamente el déficit habitacional cuantitativo por región, en la que vemos que principalmente es un problema de mejoramiento y conservación, pero también no deja de ser preocupante acceso a servicios sanitarios básicos, dado el momento histórico que estamos, que ya debería ser algo resuelto como necesidades básicas. Hemos incorporado un apartado específico para analizar brevemente las diferencias con la metodología de la Cámara, que en realidad se trata de que estamos midiendo lo mismo y lo agrupamos en forma diferente. La Cámara chilena estima un déficit cuantitativo de 935.009 viviendas que podrían llegar a 1.100.000 al sumar campamento y situación de calle, pero lo engloba todo en un gran total sin incorporar déficit cualitativo como nosotros lo hacemos al dividir dos déficit y campamento. Es así como nosotros calculamos por una parte déficit cuantitativo, déficit cualitativo, y que busca dar respuesta a realidades diversas que son abordadas desde las distintas líneas de trabajo del Ministerio. En un resumen, déficit cuantitativo 552.046 viviendas, déficit cualitativo 1.263.576 y familias en campamento 71.961 familias que se encuentran en campamento, lo cual sumaría más de 1.800.000 si agrupamos todo ello. Dentro de los componentes del cálculo del déficit que realiza la Cámara y el Ministerio, vamos a ver que uno de los principales componentes que nos diferenciamos es la definición de vivienda irrecuperable. Nosotros como Ministerio lo separamos en una parte en déficit cuantitativo, que son 38.230, que no pueden ser mejoradas por su tipo o materialidad, y en déficit cualitativo las que sí pueden tener mejoras o accesos a servicios, y que es un número mucho mayor, que son el 1.263.576 que ya mencionaba. Entonces, en términos de irrecuperable, vamos a encontrar de tipo, que decía al principio cuando hablábamos del cuantitativo, media agua, mejora o vivienda de emergencia, vivienda precaria, materiales reutilizados, y en términos de materiales, muros con materiales precarios o de desecho, cartón, latas, sacos plásticos, materiales precarios de desecho o sin cubierta en el techo y piso de tierra. Y si avanzamos a la siguiente, la Cámara Chilena de la Construcción considera los mismos tipos, ¿no? Vamos a tener la misma definición para el tipo, media agua, mejora, vivienda de emergencia, vivienda precaria, materiales reutilizados, la misma definición de materiales cuando hablamos de muros y materiales de desecho o precarios, y es en el factor de calidad en la cual encontramos esta diferenciación principalmente, que habla de una calidad, mal estado de conservación de muros, que nosotros consideramos que se puede actuar a través de una intervención mucho más rápida, de meses, y permitir la habitabilidad adecuada a las familias. Por lo tanto, aquí encontramos una diferencia importante. Estamos analizando la misma situación, pero agrupamos, ordenamos de manera diferente. Si pudiera hacer una más, gracias. Finalmente, un segundo factor importante que consideramos una contabilidad diferente, pero que veremos que también retomamos como Ministerio, se relaciona con el componente de allegamiento, que como Ministerio consideramos que 397.363 requerimientos por allegamiento, mientras que la Cámara da 602.045,
pero es un requerimiento de allegamiento e incluye la incapacidad financiera de las familias de arrendar una vivienda adecuada en la misma comuna. Es un factor que nosotros consideramos en términos de cálculo de asequibilidad que mencionaré más adelante. Bueno, eso en términos de lo que es el déficit. ¿Cuáles son las principales conclusiones y desafíos para la política habitacional como ministerio? El primero es que el déficit con la nueva metodología permite focalizar mejor los recursos y políticas al incorporar este cuarto componente. El segundo es que existen realidades diversas que son abordadas a través de distintas líneas de trabajo, y es así como el déficit cuantitativo lo abordamos con vivienda nueva y los distintos sistemas de subsidio, con el 7,9% de los hogares. Déficit cualitativo, que son viviendas susceptibles de ser mejoradas, que corresponden al 18,5%, y familias en campamento, que si bien son solo el 1,2% del total de hogares nacional, representan una de las situaciones más complejas de intervención para la intervención pública. En tercer lugar, encontramos que las necesidades son cada vez más complejas y diversas, y yo creo que aquí sí es muy interesante sentarse a conversar y analizar y hacer un poco de análisis prospectivo, en que deberemos hacernos cargos también de los distintos momentos de vida, ¿no? Hoy en día hay jóvenes que viven juntos y no por eso están allegados, sino que es una forma de elección, y también encontramos cada vez personas mayores en necesidad de una vivienda que es complejo pensar en que las vamos a incorporar a un sistema de compra de vivienda con las dificultades que hoy día encontramos en compra y con los tiempos que ello requiere, y que sistemas de comodato o arriendo a precios justos son una solución adecuada. También personas que están viviendo, mujeres en situación de violencia, también requieren un tipo de solución inmediata de vivienda que es distinto a como solíamos pensar la política de vivienda. Un cuarto punto tiene que ver con la asequibilidad, que es lo que incorpora justamente en el factor de allegamiento en la Cámara Chilena de la Construcción. La asequibilidad es uno de los componentes de la vivienda adecuada según Naciones Unidas, y dice que si es más del 30% del presupuesto de la familia, entonces hay problemas de acceso a la vivienda. Y en este sentido, en Chile hoy día encontramos que 13% de los hogares están gastando más de ese 30%, y esto se agudiza justamente en el marco de lo que se conversaba al inicio de la sesión de, por una parte, dificultad de acceso al crédito hipotecario, pero también que vemos un aumento sostenido de la vivienda que ha tenido un aumento de 4 veces por sobre los ingresos en los últimos 10 años. Finalmente, tenemos 2 puntos más que creemos que son interesantes de comenzar a mirar desde otra perspectiva el déficit, que tiene que ver con la tenencia insegura, que es otro de los pilares de la vivienda adecuada, en la cual encontramos que un 9% de los hogares urbanos se encuentran sin las condiciones suficientes que garanticen protección jurídica contra desalojo forzoso, hostigamiento y otras amenazas, que corresponde a 555.302 hogares. Finalmente, plantear que los resultados de CACEN nos muestra que, al igual que en años anteriores, 3 de 4 cada requerimientos de nueva vivienda está en los 3 primeros quintiles de ingreso. Estos son los principales datos que nosotros extraemos de lo que es la encuesta CACEN 2022, que se presentó el martes pasado. Estamos trabajando en realizar este perfil sociodemográfico de las familias que haremos llegar prontamente. Y lo que nos ha planteado el ministro Carlos Montes, que más que discutir sobre la diferencia metodológica, porque en realidad estamos atendiendo a las mismas problemáticas, lo que pasa es que agrupamos de manera diferente, es trabajar hacia cómo justamente entender fenómenos de cambio, fenómenos de asequibilidad y de precio de la vivienda, que es algo preocupante y que son fenómenos globales, ¿no? En todas partes se está cada vez haciendo más difícil a la familia acceder no solo en compra, sino también en arriendo a la vivienda. Y es por eso que, como decía al principio, hemos invitado inicialmente a 3 componentes, a 3 grupos de personas con las que nosotros permanentemente hemos trabajado, a una mesa de trabajo para comparar estas metodologías y tener una propuesta común de cuáles son los desafíos, porque hay dinámicas nuevas, pero también cómo podemos aportar desde el sector público, desde la iniciativa privada y desde la ONG a mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias, pero también de acceso a su vivienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mari Carmen Tapia. Ha sido una exposición bastante amplia, detallada. Respecto a esa mesa técnica, quizás sería bueno que se incorporara gente de la parte de estructuras técnicas del propio Congreso. Me refiero, por ejemplo, a la biblioteca del Congreso, que hay asesores directos vinculados a este tema habitacional, que sería bueno que lo realizaran. A veces nosotros tenemos limitaciones de participar. Por ejemplo, los días martes estamos en trabajo legislativo, muy difícil de repente, martes, miércoles, lunes. Hay que buscar también quizás algunas otras alternativas. Lo tercero, respecto de la exposición propiamente tal, yo creo que en realidad lo más relevante después es que se aclaren definitivamente estas diferencias, ¿verdad?, de enfoque. Al final, tirando la raya, hay más o menos casi distintas perspectivas, pero una cantidad similar. O sea, en definitiva, ustedes prácticamente sitúan entre el déficit cuantitativo, el déficit cualitativo de la familia en campamento, poco menos de 2 millones de familias, ¿verdad?, viviendo en esta condición con algún grado de precariedad, ya o por reposición, por arreglo, por mejoras, lo que sea, ¿verdad? Y eso es lo que impone probablemente a esa mesa técnica la oportunidad, frente a estas cifras claras, de trabajar en qué mecanismos se van a usar, qué instrumentos para cada realidad, porque en realidad son distintos enfoques. Y como usted muy bien dice, también eso involucra también diferentes estrategias para llevar adelante esta situación. De repente uno escucha, oiga, los arriendos, no, que no, los arriendos no queremos, y empiezan esos típicos slogans, pero hay una realidad que evidentemente tenemos que hacernos cargo. Hay mucha rotación, hay mucha situación de la familia hoy día de una conformación distinta a lo que eran antes, y bueno, tenemos que hacernos cargo de esa realidad, pero esos casi 2 millones de familias que están allí con algún grado de problema, evidente que requieren una buena dosis de reflexión y buscar las mejores estrategias para llevar adelante y probablemente perfeccionar mucho los programas que hoy día se están realizando y que tenemos problemas de aplicación del DS-19, del DS-49, tenemos problemas de diferentes naturalezas de financiamiento, de los terrenos, para qué decir, en fin, de los permisos, y se va sumando un montón de problemas. Dado el tema que siendo bastante complejo, vamos a estar muy atentos, señora Mari Carmen, a la conformación de esa mesa y cómo se avanza con esa tarea, y estaremos también atentos a los procesos que vienen por delante respecto a este particular. Señora vicepresidenta, y tenemos que terminar porque nos vienen los otros atrás que nos están echando ya de la sala. Muchas gracias, presidente. Pero quería hacerle una consulta. Quizás a mí no me quedó claro, pero para nosotros es importante que ustedes consideren que se presente la CMF a esta comisión. Por estas dos medidas que son... Hay dos temas en las medidas que son concretas, que es el 21 y el se me olvidó, y el 9. El 9 habla de esto que se tiene que recordar ustedes de la burbuja inmobiliaria, cuando se bajó el porcentaje para prestarle plata a la gente de la clase media. Y el 21 es muy fuerte, porque el 21 es el que en la tabla de riesgo a la gente del área de la construcción la tiene con una tasa mayor, una tasa de un 150%. Eso sería una de las medidas que si a ustedes se los puede explicar directamente la CMF y puede generar, no sé, otra forma de que mantenga sus riesgos, pero que no destrabe en nuestra industria, nosotros se lo agradeceríamos mucho, porque es de las cosas que nos urge que puedan avanzar y destrabarse. Correcto, vamos a pedir, no podemos tomar el acuerdo en este minuto, pero le vamos a pedir a la comisión, para que como ya tenemos compromisos para la próxima sesión, de pedirle, ¿verdad?, la intervención de la Cámara, a lo mejor pendiente, secretario, para tomar el acuerdo para citar a la CMF a exponer sobre estos puntos en particular. Y yo haría lo propio a propósito también con el propio Ministerio, para que nos ponga cómo vemos también las estrategias de intervención para cambiar algunos procedimientos que hoy día no están operativamente funcionando, y cómo le damos flexibilidad para llevarlo adelante esas correcciones. ¿Ya? Bien, pues le agradecemos, señora Mari Carmen, al Ministerio por la exposición. Yo pensé que iba a haber un conflicto, pero al final de cuentas no quedamos con 1 millón y tanto, quedamos con casi 2 millones. Así que... Presidente, ¿me permite un segundo solamente?
Yo sé que se tienen que ir. Janet, yo sé, Janet, que no un segundo, pero te vamos a dar 2 mejor para que te exponga. Solamente comentar que en relación a la presentación que hizo la Cámara de la Construcción, hay un proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión Hacienda del Senado y que está referido precisamente al Fondo de Garantías Especiales y de hecho está en tabla para el día de mañana y el referido al crédito de la construcción también, o sea, no solo la garantía del 10%, sino que también lo referido al crédito de la construcción y otras medidas que se están adoptando en esa materia. Así que solamente contarles que ahí estamos trabajando. Bien, Janet, te agradezco el tema. Estábamos comentando recién precisamente, bueno, yo sé que tú estás ahí atento, de ver cómo han impactado en definitiva las medidas que se han tomado, ¿ya? El FOGAE, este crédito de los 5 millones, en fin, cuál ha sido la eficiencia respecto de su aplicación y ver qué caminos tenemos para enfrentar estos temas hacia adelante, Janet. Así que muchas gracias de todas maneras por tu acotación también, ¿ya? Gracias a ustedes. Bien, pues. Nos vemos. Tengo que, desgraciadamente, aparte que nos emociona y nos entusiasma, pero que declarar que esta comisión ha cumplido con el objeto de su sesión. Se ha cerrado.